a iniciar el segundo módulo del curso, donde nos vamos a dedicar durante todas estas 4 semanas que vienen a conocer al sistema inmune en su función normal. No obstante, vamos a participar todos en análisis de numerosas enfermedades. Vamos a ver al sistema inmune en un contexto de las patologías, como para que claramente lo tengamos en su contexto médico, pero todavía después tenemos un tercer módulo donde haremos más énfasis en la inmunopatología. Para todos en esta etapa hay cosas que no son para nada extrañas. Nosotros, el sistema inmune, antes de entrar en la facultad, ya lo tenemos asociado como mecanismo de defensa contra infecciones. A todos desde chiquitos nos inmunizan para protegernos contra infecciones que pueden ser mortales. Y ese concepto de inmunidad y protección contra lo extraño ya lo tenemos incorporado como parte de nuestra vida. Ahora bien, el sistema inmune no solamente es pieza clave para controlar infecciones, sino que desde un contexto médico es importante cada vez más asociar al sistema inmune con la defensa contra el cáncer, con los tratamientos contra el cáncer, que es hoy una etapa de enorme impacto que llegó a lo asistencial. El sistema inmune se debe de conocer si se van a realizar trasplantes de órganos, trasplantes renales, son rutina médica en Uruguay, de manera de que ahí también evaluamos al sistema inmune en su comportamiento para aceptar un trasplante previo al mismo, y también si las cosas se complican luego del trasplante, cómo manipular al sistema inmune para que ese órgano, por ejemplo un riñón, hígado u otro, sea tolerado, aceptado y no sea rechazado por el organismo que lo necesita. Entonces ahí ya vamos más allá de simplemente infecciones, que es central obviamente, sino con otras enfermedades cotidianas donde el sistema inmune juega un papel clave. Sumado a que existen las enfermedades intrínsecas del sistema inmune. Inmunodeficiencias congénitas, inmunodeficiencias adquiridas, que son también un problema médico importante, las enfermedades malignas del propio sistema inmune, las leucemias, los linfomas. Entonces, ahí vamos viendo que el sistema inmune está involucrado profundamente en nuestra actividad médica, sea cual sea la especialidad que elijamos en medicina. Bien, desde el punto de vista operativo, ¿qué hace el sistema inmune? ¿Qué mecanismos reconocemos en él? Entonces, un mecanismo básico es que el sistema inmune puede identificar un microorganismo y matarlo, destruirlo, como parte de su eficiencia. Pero no solamente es buscar destruir a un organismo, sino que ahí ya destacamos la posibilidad de neutralizar toxinas. ¿Qué ejemplos ustedes pueden brindar sobre toxinas que el sistema inmune pueda neutralizar y en las que nosotros podamos haber tenido experiencia en la vida o conocer situaciones donde hubo que neutralizar toxinas? Picaduras de serpiente. Muy bien, una picadura de serpiente, una toxina que puede ser mortal por la picadura de una serpiente, y entonces decimos, tenemos que neutralizar a esa toxina antes que mate. ¿Y cómo la neutraliza el sistema inmune? ¿No es que se le da un toxoide? ¿No era con el toxoide que se daba algo así? Sí. Por ahí.
esa palabra no es precisa, aunque está en el contexto del tema. No es un toxoide. ¿Qué es lo que le administraríamos a alguien? Antídoto. Era lo del antídoto. Le vamos a administrar un antídoto. Y ese antídoto es, ¿qué es? Un anticuerpo, excelente. O sea, vamos a administrarle a la persona que fue picada por una serpiente anticuerpos contra ese veneno de serpiente. Esos anticuerpos, entonces, nosotros se los vamos a prestar, porque es una urgencia médica. Nosotros tenemos que actuar rápido, administrarle algo rápido para que vaya y neutralice a lo que corre riesgo de matar a la persona. Entonces le vamos a administrar anticuerpos que han sido preformados. Esos anticuerpos que han sido preformados, si van y reconocen a la toxina de la serpiente, problema resuelto. Ese suero antiofídico, ¿saben en qué se producen habitualmente los sueros antiofídicos acá en Uruguay? En caballos. Con 2 o 3 caballos que se inmunicen hay antisuero para todo el país. Es importante que los sueros que se administren sean para las serpientes del lugar, del país. Y hay variantes importantes y hay sueros antiofídicos que pueden ser muy eficientes, pero no necesariamente para el lugar donde hay determinadas serpientes. Bien, esa es una buena respuesta. El toxoide después lo guardamos todavía en reflexión y vemos qué es un toxoide. Que tal vez ahora, con la segunda pregunta que les voy a hacer, va a surgir el concepto de toxoide. Otra situación de emergencia donde tengamos que actuar de manera parecida. Tratar de evitar de que alguien que está en riesgo de muerte tenga justamente un daño grave administrándole algo que lo proteja. Y esa situación que ya es mucho más cotidiana en la vida de ustedes, ya estamos en el tercer año, en poquito tiempo vamos a entrar a ir a guardias, hospital, etc. Si algunos ya todavía, algunos ya también pueden haber participado, pero lo concreto es que muchas veces viene alguien a la consulta y dice, sí, hice un clavo ferroniano. Parece algo muy banal. Y ustedes, si hay alguien que les dice que tuvo una lesión, aunque sea casi imperceptible, casi sin sangrado, ustedes, ¿en qué van a sospechar que hay que tener cuidado? El tétanos. Muy bien. Vamos a sospechar que esa persona no haya contraído tétanos por haber pisado un clavo ferrugento donde puede estar el bacilo tetánico que lo puede matar. ¿Cómo mata el tétanos? Por ahí va. Ustedes, si ven una persona que muere de tétanos a la vista, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Cómo? Sí, entonces, ¿qué encontramos en el paciente globalmente? Ahí está. Encontramos una contractura muscular generalizada. O sea, se han contraído todos los músculos. Y tenemos un facies paradojal del paciente con tétanos que es una sonrisa. Muere con una sonrisa por la contracción de los músculos faciales. Entonces los ven con la contracción de músculos faciales y eso es típico de la muerte por tétanos. Y esa muerte por tétanos, ¿por quién fue causada? La bacteria, obviamente, pero ¿por qué mecanismo? Por una toxina que liberó la bacteria, que generó la contracción neuromuscular y llevó a la muerte por parálisis respiratoria, por la contracción de los músculos de la pared torácica y no hay más intercambio de oxígeno, más intercambio de gases. Entonces, esa es la muerte por tétanos. De ahí que el diseño de una vacuna contra el tétanos
¿Qué busca? Inhibir a la toxina. Y para inhibir a la toxina vamos a generar una vacuna específica de la toxina. Y entonces aquí viene lo que es el toxoide, que la compañera había introducido, y el toxoide es la misma molécula que la con las mismas propiedades inmunológicas, pero sin la actividad biológica tóxica, no mata, no es tóxica. De ahí que se llama toxoide. Es inmunológicamente idéntico, pero no genera el problema biológico. Entonces nosotros cuando recibimos una vacuna contra el tétanos, recibimos ese toxoide que nos inoculan, que reaccionamos contra él, nuestro organismo manifiesta una respuesta inmune como que fuese la toxina, pero no hay problema, no hay un problema de agresividad, sí hay la respuesta inmunológica como que fuese la toxina, y esa respuesta primaria luego se reitera, segunda respuesta, y así tenemos un refuerzo y recuerdo, y eso lo vamos repitiendo toda la vida. Cada 10 años tenemos que tener un recuerdo de esta vacuna para poder estar protegidos. Y es para que, si tenemos un accidente, ingresa la bacteria, tenemos los anticuerpos prontos para neutralizar a la toxina. Y esa neutralización nos impide el problema. Pero volvamos a la puerta de la emergencia. Tenemos el paciente que está consultando y le dice: yo no sé si estoy vacunado. O no me acuerdo cuándo fue que recibí la última vacuna. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes? Vamos a ver qué pasa. O podemos tratar de tomar una decisión que nos ayude a salir del problema. ¿Lo vacunaríamos? Sí. ¿Sí? En algún momento lo tenemos que vacunar, pero si lo vacunamos ahora y tiene la toxina tetánica circulante, mientras la vacuna le hace fuerte efecto, ya se murió. O sea que con eso no ganamos nada. Entonces, si no tenemos la certeza, tenemos la alta probabilidad de estar atentos porque tal vez tengamos que administrarle un suero antitetánico para neutralizar. ¿Entienden? Estar con esa medida inmediata. Si el suero se administra, resuelve el problema, obviamente vamos a vacunar, porque luego es que vamos a generarle en la persona la respuesta inmune, le vamos a inducir la generación de una respuesta inmune que lo proteja. Porque si le damos un suero, que son anticuerpos, ¿va a durar mucho en la vida de esa persona o no? Tanto como la vida de media de un anticuerpo, que van a ser algunas semanas de circulación. Esa es una inmunidad prestada que pasa y se va. Entonces, esos son ejemplos, algunos ejemplos de lo que es la acción del sistema inmune neutralizando la acción de nuestra mecanismos de muerte. Obviamente podemos tener mecanismos que sean muy específicos de los microorganismos, pero tenemos también mecanismos de muerte que pueden matar a los microorganismos como también a nuestras propias células. Por lo tanto, el sistema inmune debe de tener una gran capacidad para discernir lo propio de lo no propio, porque si no discierne bien lo propio de lo no propio, tenemos el riesgo de autoinmunidad y de daño que nos puede causar el propio sistema inmune. La autoinmunidad es parte muy importante de las enfermedades que nosotros vamos a conocer en el curso.
Bien, entonces tenemos acá ejemplificado una evolución típica de una infección. Acá, en las ordenadas, tenemos los niveles de microorganismos. Al inicio es muy poco, luego va aumentando la cantidad de microorganismos. Se va generando una respuesta inmune y luego entramos en la eliminación del patógeno. Eso es una respuesta inmune ideal para controlar un proceso infeccioso. En esta dinámica, vemos que hay tiempos. No es que nosotros generamos una respuesta inmune en cuestión de horas y eliminamos todo. Muchas veces requerimos días, ¿sí? Y más, ¿sí? Para poder eliminar completamente un patógeno. Pero un elemento que es característico de toda respuesta inmune, cuando se ha desarrollado contra un patógeno, es el concepto de memoria. Cuando termina el episodio, quedamos recordando inmunológicamente a la gente que causó la enfermedad. O sea que la memoria no es un patrimonio neuronal, son distintos tipos de memoria, obviamente, pero esta es una memoria con altísima especificidad también y que nos va a permitir, si nosotros tuvimos una hepatitis, tuvimos hepatitis B, no vamos a repetir en la vida otra vez la hepatitis B. Pero podemos tener la mala suerte de tener una hepatitis C o una hepatitis A. ¿Por qué? Porque son virus distintos, memorias que no son compartidas, y entonces ahí podemos tener más de una hepatitis por ese fenómeno de que es una memoria que nos protege contra uno, pero no necesariamente contra los otros virus de la hepatitis. Por lo tanto, el concepto de memoria inmunológica ha sido la base para el desarrollo de las vacunas. Nosotros tratamos de manipular al sistema inmune con componentes propios de los microorganismos para que contra ellos generemos una respuesta eficiente y de utilidad a nivel vaccinal. La historia de las vacunas es muy rica. No nos vamos a dedicar de ello, pero sí algunos aspectos claves sin el cual la inmunología no se ha desarrollado. Y uno de ellos es la viruela. ¿Tenemos riesgo de ver pacientes con viruela? No. ¿Por qué? Está bien lo que dije. No tenemos riesgo de ver pacientes con viruela. ¿Por qué? Se erradicó la viruela. Se erradicó la viruela. No hay viruela en el planeta. Pero sí es importante la historia de esta enfermedad, donde sobre todo niños con estas lesiones, con líquido, con pústulas, que en la década, en la época de los 1700, generó mortalidades tremendas en el planeta. Y hubo un médico con una observación extraordinaria para la época y que la aplicó. De esto ustedes retengan lo que representa la observación en medicina, pero no cometan la audacia de Jenner en la época, porque hoy esto no está dentro de las bases éticas que hay que respetar para actuar sobre seres humanos. No es que él haya hecho una inmoralidad, simplemente que se salteó ante la desesperación que se vivía, etapas. Y él lo que vio era que en los vacunos observaba de que había lesiones parecidas a las de los humanos, con esas vesículas, con líquido, que le hizo pensar de que los vacunos tenían también una infección por un agente parecido al que causaba la enfermedad en humanos y que estaba generando tanto problema. Entonces se planteó, ¿por qué no usar de las lesiones de las vacas, de una enfermedad que se llamaba vacuna, de la vaca, de esa vacuna tomó líquido y se los inoculó a niños sanos
pero en zonas de alto riesgo de contraer la viruela, para tratar de ver de que esos niños, si padecían esta enfermedad que en las vacas parecía atenuada, podían de alguna manera estar protegidos del desarrollo de la enfermedad. Y efectivamente, luego de la inoculación en los niños, tenían en algunos casos situaciones febriles no complicadas, y luego cuando se recuperaban y estaban expuestos en zonas de viruela, los niños no desarrollaban la enfermedad. Y ese fue el gran éxito de la primera vacuna, de ahí que quedó acuñado el término, porque venía de las vacas y todavía hoy lo seguimos aplicando, como para poder proteger a la gente utilizando, en este caso, un patógeno que es similar, pero que no generaba la enfermedad a nivel de los humanos. Esto llevó a que la vacuna se erradicase en el año 1979, se erradicó del planeta. Tenemos situaciones que van por muy buen camino para otras vacunas que están no erradicadas las enfermedades, pero están por un control más que aceptable. Tenemos también las situaciones de vacunas que a pesar de décadas no hemos tenido éxito. Y lo concreto es que esta área ha permitido progresos en salud humana cualitativos, y hoy la muerte por agentes infecciosos en los países que tienen un buen nivel de vacunación no es la situación del gran problema de salud pública, en la medida que tengamos un sistema que la gente lo cumpla y se reciban las vacunas en tiempo y forma. Con respecto a la respuesta inmune que se induce, nos encontramos ya con una primera observación de la respuesta inmune a nivel de la producción de qué. Nosotros podemos controlar la respuesta inmune, tener una idea de la respuesta inmune en los individuos. Podemos tener una idea de la respuesta inmune evaluando qué en la sangre. Muy bien, evaluando los anticuerpos que se producen en un animal, también en un ser humano, y definimos una respuesta inmune primaria, primera exposición al antígeno, luego segunda exposición a este mismo antígeno A, respuesta inmune secundaria. Vemos que las respuestas son bien distintas, la primaria de la secundaria. En la respuesta inmune primaria no solamente que hay menos anticuerpos, sino que si medimos qué anticuerpos son a amplio predominio de las IgM. En la respuesta inmune secundaria son anticuerpos IgG. Estos anticuerpos IgG son de mejor calidad con respecto a los de la respuesta inmune mediada por IgM, y eso se verá en detalle en el curso. Pero también no solamente que hay más, sino que son anticuerpos de mayor afinidad. Los de la primera respuesta reconocen el antígeno, pero los de la respuesta secundaria lo reconocen mejor, calzan mejor. Si uno quiere comparar la unión antígeno-anticuerpo, es bastante apropiado lo que podría ser la unión de una llave con la cerradura. Pero esa unión entre la llave y la cerradura puede ser siempre mejorada. Y la unión antígeno-anticuerpo puede ser mejorada por mutaciones que tenga el anticuerpo para reconocer mejor al antígeno. Y eso va a ocurrir en la respuesta inmune secundaria, donde hay mutaciones puntuales de los anticuerpos, que algunas de esas mutaciones conducen a mejor afinidad en la interacción con el anticuerpo. Entonces,
vemos que la respuesta inmune secundaria es mejor en rapidez, es mejor en calidad, IgG, mejor en calidad por afinidad, y tenemos ahí que los anticuerpos que eran IgM pueden ser IgG, pueden ser IgA, pueden ser IgE. Todos esos anticuerpos tienen atributos que después en el curso iremos viendo. ¿Cómo se organiza la respuesta inmune? Bueno, podemos decir que tenemos ante un determinado antígeno líneas de defensa. Tenemos una primera línea de defensa determinada por la inmunidad innata, la inmunidad que ya está pronta. Una inmunidad que puede tener como protagonistas a estructuras cutáneo-mucosas, la piel. Si nosotros tenemos una lesión en la piel, una herida, ¿cuál es el riesgo que ya sabemos inminente si tuvimos una lesión en la piel si no nos cuidamos, si no tomamos alguna medida? La infección. Entonces tenemos que desinfectar la piel si hubo una lesión. Sabemos que es una puerta de entrada de patógenos. Es un ámbito donde hay enzimas proteolíticas contra las bacterias. Es un ámbito donde hay una microbiota que va a ser importante también. Existen proteínas de un sistema complemento que tiene una actividad antibacteriana, proinflamatoria muy importante. O sea que ya tenemos ahí un primer nivel base de defensa contra lo extraño. Todos estos son componentes de lo que llamamos inmunidad innata, con la presencia sobre todo cutáneo-mucosa que puede generar ya un problema si no se controla, si no se desinfecta a nivel de infección. Tenemos también otra línea de defensa dentro de la inmunidad innata con células propias de la inmunidad innata. Y aquí hay algunas que merecen un destaque muy particular, como las células dendríticas. La célula dendrítica es una célula típica de la inmunidad innata con actividad fagocítica, que es una pieza clave para la actividad de todo el sistema inmunitario, no solamente de la inmunidad innata. También tenemos otras células, que son los granulocitos, podemos tener las células natural killer, las que son asesinas naturales, prontas para matar, ya pueden matar virus, pueden matar células tumorales, las NK, o asesinas naturales. También hay macrófagos, o sea, todas estas son instancias de la defensa contra lo extraño de la inmunidad innata. Y llegamos al nivel más elaborado, porque es el nivel de la máxima especificidad, el que está mediado por los linfocitos, tanto sean los linfocitos T como los linfocitos B. Y es el nivel único en el que ocurre la memoria. Cuando decimos que el sistema inmune tiene memoria, sepamos de que las células con memoria son los linfocitos. Ahí, entonces, podemos tener en ellos células efectoras contra lo extraño, pero también células que quedan en reserva recordando el episodio y que están preparadas. Si vuelve a ingresar el antígeno, esas células de memoria rápidamente pueden ir y neutralizar lo extraño. Entonces acá vamos a ir analizando los distintos niveles en el curso, pero tengamos una idea que esta separación es real, pero de alguna manera es artificial también, porque nosotros en la función del sistema inmune debemos de concebir a todo integrado. Es útil desde el punto de vista didáctico separar la inmunidad innata de la inmunidad adaptativa. Que las que primero actúan en las primeras horas son la inmunidad innata, que estuvimos nombrando.
pero que esta función de la inmunidad innata nos va a activar a los linfocitos, sobre todo T, para generar una respuesta de la inmunidad adaptativa. Es una instrucción que la inmunidad innata instruye el tipo de inmunidad adaptativa. Y eso es clave en el tipo de respuesta inmune, y eso es parte de lo que hoy va a quedar claro en esta actividad. Pero al mismo tiempo, la respuesta inmune adaptativa nos va a permitir influir desde la inmunidad adaptativa en mejorar la respuesta inmune innata. Los macrófagos que tienen capacidad para fagocitar, si son estimulados por linfocitos T, fagocitan más. Las natural killers que saben matar, si son estimuladas por los linfocitos T, matan mejor. Entonces tenemos que la activación de la inmunidad adaptativa hará que las células de la inmunidad innata se comporten más eficientemente en la lucha antimicrobiana. Entonces hay una interdependencia entre ambas inmunidades, pero estamos viendo que este efecto de la inmunidad adaptativa va a demorar unos días. Es el tiempo que se tarda en activar al sistema inmune adaptativo, que no está pronto. Como el nombre lo dice, el sistema inmune adaptativo, el de la especificidad, de la memoria, tiene que adaptarse a medida del agente agresor. Es una respuesta a medida del patógeno que está causando el problema. Y ese traje a medida no es que está pronto en la vidriera del lugar que ustedes están mirando, sino que se prepara a medida de lo que se requiere, que controlará determinado patógeno. Y se lleva días para lograr ese resultado. Bien, vamos a ver qué tipo de células. Tampoco estoy descubriendo nada muy nuevo, pero estamos tratando de partir de una base en la que si alguien no lo tiene del todo claro, no hay ningún problema. Tenemos componentes de la inmunidad adaptativa, inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral es aquella que nosotros vemos el producto como algo soluble. El producto de la inmunidad humoral está en el plasma, está en la leche materna, está en secreciones, son los anticuerpos. Y las células que producen los anticuerpos se llaman linfocitos B. Linfocitos B, nunca un linfocito T. El que produce anticuerpos es el linfocito B, que los produce y los tiene como sus receptores en la membrana. ¿Sí? El linfocito B en la membrana tiene anticuerpos anclados en su membrana como parte estructural de la membrana y son los receptores del linfocito B. Ese linfocito B puede diferenciarse en plasmocitos, y el plasmocito, su objetivo no es tener anticuerpos en la membrana, sino el gran objetivo del plasmocito es liberar anticuerpos solubles al exterior. Y si decimos que hay anticuerpos circulando, la enorme mayoría de esos anticuerpos que están circulando en la sangre vienen de los plasmocitos que nos liberaron. Si hay anticuerpos que están en la leche materna y que pasan de la madre al hijo, es por los plasmocitos que han producido esos anticuerpos. Y así para distintas secreciones que tengan anticuerpos. Y estos anticuerpos entonces van a cumplir una función, por ejemplo, neutralizando toxinas, como lo vimos hace un ratito. Van a poder eliminar a microorganismos extracelulares, a estafilococos, estreptococos, bacterias extracelulares. Los anticuerpos pueden ir y favorecer la eliminación de esos patógenos.
No así de patógenos que están dentro de las células, porque el anticuerpo no se va a meter adentro de la célula a eliminar a un patógeno y requiere de otros mecanismos. Pero si el patógeno está fuera de la célula, el anticuerpo puede ayudar a neutralizarlo y favorecer su eliminación. Tenemos otro grupo que son los linfocitos T, la inmunidad celular en la que los linfocitos T, llamados T cooperadores o T helper, aquí los tenemos, o T citotóxicos, que son los que matan. Estos linfocitos van a tener funciones bien caracterizadas. El linfocito T cooperador, él por sí mismo es poco asesino, pero manda a matar por numerosas formas. Va a activar a cantidad de células para que se intruyen y maten. Es el cerebro del sistema inmune, el linfocito T cooperador CD4 positivo. Y por otro lado, las células citotóxicas, que son células, el linfocito T CD8, ese linfocito tiene la capacidad de matar por contacto directo. El linfocito citotóxico no fagocita, toca la membrana de una célula y genera la muerte. El que fagocita es el macrófago, fagocita el neutrófilo, pero el linfocito TCD8 mata por un mecanismo llamado por citotoxicidad, que es una muerte por contacto, que ya la veremos enseguida. Entonces, estos son los componentes básicos de la inmunidad innata y adaptativa, y entonces nos podemos preguntar, ¿hay enfermedades en las que faltan estos linfocitos? Sí. Vamos a ver enfermedades en las que ustedes van a ver gente que no tiene células T, gente que no tenga células B, o que las tenga disminuidas a las T o a las B, y entonces según cuál sea el problema, según cuál sea el déficit, será la sintomatología del paciente. Un paciente que no tenga función T adecuada, ¿cuál perciben ustedes que podría ser la manifestación clínica? Un individuo que no produzca linfocitos T, lo asociamos a mayor riesgo de padecer ¿qué? ¿Cómo? Excelente, muy bien. Mayor susceptibilidad a padecer enfermedades virales, precisamente porque los linfocitos T, sobre todo los citotóxicos, son claves en la respuesta antiviral. Pueden ser también que tengan una susceptibilidad aumentada a algunos tipos de cáncer, porque los linfocitos T son claves contra el cáncer. La deficiencia B puede tener susceptibilidad aumentada a microorganismos extracelulares, a algunas bacterias sobre todo. Entonces son personas que pueden consultar por una tendencia de determinadas infecciones a repetición, y el estudio del sistema inmune pone en evidencia que hay esa deficiencia adquirida o genética, innata, desde el nacimiento. Ahora bien, origen de los linfocitos. Los linfocitos B, ustedes ya saben, maduran en la médula ósea. Vamos a tener actividades específicas sobre esto. Los linfocitos T, ustedes también lo saben, maduran en el timo. Cuando llegan al timo, a partir de un precursor de la médula ósea, a nivel de la corteza del timo, tienen un proceso de maduración. Es muy selectivo el proceso de maduración tímica para una célula que quiere ser linfocito T. Sí. ¿Cuán selectivo es? Aproximado. Muy bien. Y eso
es un mecanismo, o sea, tenemos mecanismos que llamamos de selección positiva y de selección negativa. Si tenemos una célula que reconoce muy fuerte nuestros antígenos propios en el timo, no nos sirve porque es riesgo de autoinmunidad. Si es una célula que reconoce nada, no nos sirve tampoco porque no reconoce. ¿Para qué va a seguir algo que no tenga capacidad de reconocer, que no tenga receptores? Entonces lo que sirve es lo que termina teniendo un reconocimiento tenue de nuestras propias estructuras, y esa se experimentará lo que se llama una selección positiva. De cada 100 células que entran a madurar en el timo, del proceso de maduración tímica, salen con vida, ¿cuántos más o menos? De ahí venía la pregunta de cuán selectivo ¿No es. era un 10% por ahí? ¿Cuánto? ¿No era 10%? Menos de 10%. Menos de 10%. Más del 90% de las células que ingresaron al timo a madurar, más del 90% mueren. O sea que es un proceso tremendamente selectivo, y de ahí vamos a tener células que van a expresar receptores que les dan una identidad. Van a expresar el receptor CD4, que son los linfocitos T cooperadores, o células que van a expresar la molécula CD8, que son los linfocitos T citotóxicos, los CD8 positivos o citotóxicos. Esos son los que van a salir con vida. Estos CD4 son más o menos que los CD8 cuando están en sangre. ¿Cuál predomina? El CD4. Hay aproximadamente dentro de los T, 2/3 son CD4, 1/3 son CD8. En la activación hay una diferencia muy grande si uno compara un linfocito T con uno B. Fijémonos en este esquema. Hay un linfocito B que tiene sus anticuerpos de superficie, reconoce el antígeno. ¿Esto alcanza para activar a un linfocito B? Ocurre esto. ¿Qué ocurrió? Linfocito B con anticuerpos en superficie con su antígeno. Esto lleva a este escenario a la derecha. ¿Qué es? ¿Qué ocurrió? Se activaron. Pero ¿qué es lo que ustedes aquí están viendo? ¿Hubo qué? Proliferación. Porque acá tenemos uno y acá tenemos unos cuantos. Es típico que cuando un linfocito se activa, prolifera. Todo linfocito cuando se activa, prolifera. Lo que está ya llevando a que este clon de linfocitos, con esta especificidad, va a aumentar en su cantidad, y la posibilidad entonces de reaccionar contra este antígeno va a ser de muchas más células y no solamente uno. Proliferación, típico fenómeno de cuando se activó un linfocito. Vamos a un escenario similar. Tenemos al linfocito T con el receptor T. TCR es el receptor del linfocito B, el receptor del linfocito T, que equivale al anticuerpo, es lo que reconoce lo extraño. Tenemos linfocito, el receptor, el antígeno específico, y el resultado es este. ¿Qué pasó? ¿Se activó o no se activó? No, no se activó. Sí, se activó, pero Se activó, pero no. Si nosotros decimos que cuando hay proliferación es porque hubo activación, ¿hubo proliferación de este linfocito T o no? No. Había uno y sigue habiendo uno. Luego de haber tenido su posible contacto con el antígeno.
Ahí está, eso podría ser. La compañera dice muy bien si eso no es anergia. Puede ser. Pero por ahora aquí lo que nosotros podemos decir objetivamente, acá no me di cuenta de que se hubiese activado algo, no hubo proliferación, no pasó nada. Y lo cierto es que esto es uno de esos nunca, que en biología es muy difícil decir nunca, porque siempre hay excepciones, pero un linfocito T nunca se va a activar si está solo frente a su antígeno. Nunca se va a activar. Con esto no le alcanza a un linfocito T para activarse. Gran diferencia con el linfocito B, que ya recién vimos, puede estar, proliferar, reconocer. El linfocito T nunca. Entonces es una restricción muy grande y que nos obliga a decir, ¿y qué falta? ¿Eh? Decimos fuerte. Muy bien. La compañera dice, excelente, no existe una célula presentadora de antígeno. Entonces vamos a presentarlos, a incorporarlas a las células presentadoras de antígeno. Y aquí está. Vamos a comenzar por lo que sería un linfocito T cooperador CD4 positivo, a la derecha. Aquí abajo, esto en verde, es el linfocito T. Y esta es una célula presentadora de antígeno. ¿Qué antígeno está presentando? ¿Dónde está el antígeno? El antígeno viene a ser, por ejemplo, un patógeno. Un patógeno que ingresa al organismo, es fagocitado por una célula y esta célula lo va a presentar. El linfocito T, aún estando solo con el antígeno, no lo reconoce, no puede activarse. ¿Qué hace esta célula? Entonces, esta célula toma a las proteínas, que son los antígenos de los linfocitos T, son proteínas, pero no la proteína entera, sino más bien los péptidos. Consecuencia de la degradación de las proteínas, entonces tenemos proteínas enteras que se van fragmentando por proteólisis en el interior de esta célula presentadora, y esa célula presentadora va a generar complejos péptido, estos triangulitos, con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso de clase 2, estamos hablando de un linfocito cooperador CD4 positivo. Y cuando se forma el complejo entre el péptido y el complejo mayor de histocompatibilidad, este complejo pasa ahora a la membrana. O sea, lo que estaba afuera, dentro de la célula se fragmentó y luego pasa a expresarse en la superficie celular. Y cuando aparece ahora en la superficie celular, el complejo MHC de clase 2, que en los humanos decimos es HLA, es antígeno del leucocito humano, HLA, y estos HLA de clase 2, péptido, acá recién se formó el antígeno que puede ser reconocido por el TCR. Fíjense, esta célula se requirió para que en la superficie de la misma luego aparezca lo que para el linfocito T va a ser el antígeno. ¡Qué complejo! ¿Por qué tiene que ocurrir ese tipo de fenómeno de degradar a la proteína a péptidos y luego presentarlo de esta manera? No es un capricho, porque esto lleva a una regulación de alta eficiencia en el desarrollo de la respuesta inmune. La célula presentadora, existen tres principales tipos: las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. El único tipo de célula
que puede activar a un linfocito T virgen, o sea, un linfocito que no ha reconocido aún a un antígeno. La única célula que puede activar a un linfocito T virgen es la célula dendrítica. Es por lejos la célula más eficiente para activar a linfocitos T, la célula dendrítica. Y como ustedes ven, son patógenos extracelulares que son fagocitados por la dendrítica y que luego lleva a que se active el linfocito T cooperador, que va a cumplir una función a distintos niveles, estimulando la respuesta inmune. Ahora, distinto es para el linfocito TCD8 positivo. Para el linfocito TCD8 positivo, ¿el antígeno vino de afuera de la célula? No. El antígeno está dentro de la célula. Dentro de la célula que le va a mostrar el antígeno. Por ejemplo, ¿qué puede ser esto? Una célula infectada por virus. Tenemos un hepatocito, alguien que tuvo hepatitis, o las hepatitis, los hepatocitos van a estar infectados por virus. La respuesta inmune va a buscar respetar a esos hepatocitos infectados por virus, o los va a barrer, o los va a matar. La respuesta inmune normal. Si tenemos virus infectando a hepatocitos como consecuencia causando una hepatitis. ¿Cuál va a ser la actitud del sistema inmune? Ir a aislar los virus que se pueda y que no pase nada con los hepatocitos, o el hepatocito, no, lamento, pero vamos a matarlos a todos los que están infectados. Se mata todo lo que está infectado. Es el propio sistema inmune que, para solucionar el problema, mata a todas las células que están infectadas. Entonces, en este caso, son, por ejemplo, hepatocitos infectados por virus. El linfocito T citotóxico va a venir a reconocer partículas, fragmentos peptídicos del virus en estos triangulitos asociados a MHC. Esto está asociado a MHC de clase 1, y entonces la actitud del sistema inmune para curarse del proceso infeccioso va a ser eliminar a las células infectadas por virus, y si podemos a los virus también eliminarlos por un mecanismo que enseguida vamos a ver. Sí. Todos los MHC, en el momento que encuentro un antígeno dentro de su célula, sea ingirió o como sea, ¿es expresado ahí o ya estaba y cuando encuentro el antígeno lo saca para afuera? Tu pregunta es buenísima. Los MHC están siempre presentando antígenos permanentemente, tanto los de clase 2 como los de clase 1, sin capacidad, fíjense lo que voy a decir, sin capacidad de que haya la posibilidad a este nivel de discernir lo propio de lo no propio. Acá podemos estar presentando pedazos de hemoglobina de los glóbulos rojos que se están muriendo por miles de millones por segundo, y hay pedazos de moléculas del glóbulo rojo que vamos a estar presentando, lo que no quiere decir que estés desencadenando la respuesta inmune. Lo podés presentar, de ahí a que se desencadene o no una respuesta inmune, depende de cómo reconozca y reaccione esta célula, de si ese pedazo de hemoglobina es reconocido como propio o como extraño.
Y lo mismo acá. Nosotros podemos tener, por la propia muerte, digamos, destrucción de estructuras normales, la presentación de antígenos propios, no pasa nada. Pero si aquí justamente se presenta un antígeno viral, esto va a favorecer inmediatamente la activación por un linfocito T citotóxico, o si esto es una célula maligna que tiene una mutación determinada en P53 o en HRAS, cualquier oncogen, puede llevar a que aquí tengas que esta célula maligna sea reconocida por un linfocito T citotóxico y muera por ese linfocito. Entonces, está aquí la capacidad de matar, reconociendo como propio o no lo que está acá. Pero todo se está presentando. O sea que todo el tiempo se está fabricando de los MHC. Totalmente. Los MHC de clase 1 están en todas las células nucleadas del organismo. Por lo tanto, esto va a poder ser reconocido por un CD8 en cualquier célula nucleada del organismo. Los MHC de clase 2 están presentados solamente, están en las células, valga la redundancia, en las presentadoras, dendríticas, macrófagos, linfocitos B. Hay algunas otras menores que las iremos viendo en el curso, pero este es el concepto básico. Bien, entonces aquí ya tenemos qué se requiere para activar a un linfocito T. Entonces, esto es muy simple, pero vale la pena detenernos en la reflexión antes de seguir. Es muy simple, pero es muy importante como concepto. Activación de un linfocito B que requiere solamente de que esté el antígeno, más nada. Entonces, el linfocito B, con su anticuerpo de superficie, reconoce el antígeno y eso le alcanza ya como señal de activación. Ahora bien, cuando el linfocito B se activó, tendremos que los linfocitos T pueden ayudar al B. Lo ayudan a proliferar, lo ayudan a producir más anticuerpos, lo ayudan a diferenciarse para que su respuesta sea de más afinidad y de más calidad. Es lo que se llama la cooperación T al B. El linfocito T activado le ayuda al B a cumplir su función. A la izquierda, el esquema de cómo se activa un linfocito T, que ya vimos. El TCR, que lo tiene el linfocito T en su superficie, reconoce en este esquema lo que está esta pelotita roja, es el MHC péptido, y esto es la primera señal, activación, y luego la segunda señal que le va a ayudar al T a proliferar más, que le va a ayudar al T a diferenciarse, la va a aportar la propia célula dendrítica, y entonces esta célula presentadora no solamente presentó, sino que también ayudó a proliferar y a diferenciarse a un linfocito T. Lo que se llaman señales que ayudan en la diferenciación y la proliferación, que vienen de la propia célula dendrítica. Entonces ahora, ¿sí? El linfocito B que ayuda al T es un CD4. Claro, no solo, son sobre todo CD4, pero también podemos tener funciones CD8 que ayuden, aunque en cantidad de estímulos son menos los que brinda un CD8 activado que los que brinda un CD4 activado. Sí, es muy bien lo que plantea el compañero. Un T, para activar al B, el T tiene que haber sido activado. Porque un linfocito T, y ya enseguida estamos entrando en eso, un linfocito T activado, que no esté activado, es inerte, no hace nada. Hasta que no reconozca el antígeno, no hace nada. Está esperando
que aparezca lo extraño para iniciar su vida de colaboración con otras células o de matar a un patógeno. Ahora volvamos al esquema de la respuesta inmune primaria y de la respuesta inmune secundaria para darle un poco más de explicación. Nosotros esto lo vimos como un fenómeno de anticuerpos en sangre, niveles de anticuerpos. Entonces nos preguntamos, para que esto ocurra, ¿siempre va a ocurrir? Y entonces, ustedes ya vieron hace unos días la parte de complejo problema materno-fetal por conflicto RH, ¿no? Cuando vieron eso, también discutieron algo que pasa con la respuesta contra los antígenos anti-A y anti-B. ¿Existe problema materno-fetal por anticuerpos anti-A y anti-B? No. No hay. No tenemos problema de que la madre le pase al feto anticuerpos anti-A ni anticuerpos anti-B. Pero sí hay problemas si la madre tiene anticuerpos anti-D, anti-RH. Y ese es un problema, porque puede ese anticuerpo atravesar la placenta y causar un daño en los glóbulos rojos. Desde el punto de vista de tipo de anticuerpos, los anticuerpos anti-A y anti-D y anti-B, ¿qué diferencia tienen con los anticuerpos anti-RH? Son IgM. Ahí está. Y eso está muy bien. Los anti-RH son IgG, mientras que los anti-A y anti-B son IgM. ¿Y van a ser siempre IgM? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Siempre los anticuerpos anti-A y anti-B van a ser siempre IgM? ¿O es que, tal vez como la compañera estaba planteando aquí, la posibilidad de que, bueno, todavía no han madurado y no han ocurrido respuestas secundarias? ¿O es que podemos tener la situación del esquema en rojo, respuesta primaria, siempre como la primaria, porque el antígeno es un carbohidrato? Los anticuerpos anti-A y anti-B son azúcares. Y si son azúcares, los azúcares no van a activar nunca a un linfocito T. Los linfocitos T son activados exclusivamente por péptidos y no por azúcares. De manera que el antígeno anti-D o RH, que es una proteína, genera péptidos y esto va a producir respuestas de tipo proteico, con antígeno proteico, que van a activar a los linfocitos T, y esos linfocitos T activados van a poder ayudar a los linfocitos B a cumplir funciones. Es lo que el compañero aquí hoy planteaba. Entonces, en la respuesta, y me estoy volviendo a la discusión grupal de conflicto materno-fetal, la respuesta inmune que ustedes vieron de la madre sensibilizada contra los RH fetales es porque el antígeno es proteico, va a producir una IgG que atraviesa la placenta y genera ese daño, situación que nunca va a ocurrir
si el antígeno es un carbohidrato, porque los anticuerpos siempre, toda la vida, seguirán siendo IgM, nunca habrá cambio de clase de IgM a IgG, no tendremos esa situación. Entonces, vemos cómo se regula si la cooperación T-B tendrá lugar. El antígeno tiene que ser una proteína. Si no es una proteína, seguirá siempre una respuesta de baja memoria, de baja afinidad, siempre hay que es lo que pasa con los antígenos carbohidratos. Esquemáticamente, entonces acá a la izquierda tenemos a un linfocito B que maduró. Decimos que es un linfocito B maduro porque en la membrana tiene IgM e IgD. Se activa el linfocito B. Esta activación lleva a una expansión clonal. Y acá distintos destinos que tiene ese linfocito. Por un lado, puede evolucionar a plasmocito, que va a secretar anticuerpos. Luego podrá madurar con una respuesta favorecida por los linfocitos T y cambiará de clase. Entonces aquí va a ser ahora, en vez de productor de IgM, va a producir IgG. Tendremos que madurará, mejorará su afinidad. Y una población siempre va a quedar como células memoria. Las células memoria se generan siempre dentro de estos clones y son células que no han actuado contra el antígeno, sino que se generaron con esa especificidad y quedan como reserva, memoria, por si vuelve el antígeno, ya están prontas. Entonces acá hay todo un repertorio de destinos que puede tener la célula B. Esto va a ser un día entero de clase en el curso, no, simplemente hago los titulares. También lo que es la maduración de los linfocitos T con un fenómeno muy llamativo. Fíjense, acá tenemos célula presentadora, el linfocito T activo, CD4 positivo, y nos encontramos que este linfocito, enseguida que se activó, comenzó a producir receptor de la interleuquina 2, algo que el linfocito T no tenía, receptor para interleuquina 2. También produce citoquinas, entre ellos que producen interleuquina 2. Entonces aquí hay un fenómeno autócrino, temprano. Un linfocito que produce el receptor para interleuquina 2 y que además libera interleuquina 2, esto lleva a que rápidamente pueda actuar la interleuquina 2, que es la principal señal de proliferación que puede tener un linfocito T. Rápidamente este clon empieza a aumentar de tamaño, prolifera, lo que va a ayudar al desarrollo de la respuesta inmune. Lo mismo con los linfocitos CD8 positivos, los citotóxicos, ocurre de manera análoga, receptor de interleuquina 2, producción de interleuquina 2 y desarrollo de la respuesta inmune. Tendremos células de este clon que aumentó de tamaño, o sea, número de células, que unas directamente van a cumplir la función efectora. Por ejemplo, el CD8 matar, pero otras reserva, memoria. O sea que en la medida que la respuesta está ocurriendo, ya se están separando células que quedan como respaldo para la próxima. Cuando nos vacunan, generamos una respuesta para actuar en contra del agente patógeno, pero al mismo tiempo quedamos con células de memoria, tanto a nivel CD8 como a nivel CD4, ocurre exactamente lo mismo. Ahora, cuando tenemos una respuesta inmune, cuando ingresa un antígeno, tenemos producidas todas las especificidades posibles de receptores. Tenemos miles de millones de tipos de linfocitos con especificidades distintas.
Parece un disparate, pero es real. Ya tenemos todas las especificidades contra los distintos antígenos que puedan haber en la naturaleza. Distintos clones. De estos clones, en este esquema seleccionamos 4. Pero imagínense que acá son miles de millones de clones diferentes, con especificidades diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la selección. Ingresa el antígeno, aquí, en rojo, y este antígeno va a tener complementación con el receptor de la superficie del linfocito. Esto se llama selección clonal. El antígeno seleccionó el clon que va a cambiar su comportamiento. ¿Qué cambia? Simplemente porque ingresa el antígeno, se une al receptor en la superficie del linfocito, esto lo lleva ya a proliferar. Ya expresión reiterada en lo que estamos hablando. Elemento temprano, reconocimiento, proliferación luego de la activación. Entonces, de todos estos posibles estímulos del medio, interleuquina 12, interleuquina 2, TGF-beta, interferón gamma, interleuquina 5, 4, decenas de estímulos distintos, en situaciones basales, ningún linfocito, ninguno, puede reaccionar a todos estos estímulos. ¿Por qué? Porque no tienen receptores para interleuquina 12, 2, TGF-beta, interferón, etc. No tienen receptores. Los linfocitos vírgenes. Luego que el linfocito se activa por el antígeno, comienza a transcribir ciertos genes a nivel de receptores. Entonces empiezan a aparecer receptores para la interleuquina 12, TGF-beta, ¿en quién? En aquel clon que está reconociendo al antígeno, en el clon que se ha activado. Por lo tanto, habrá una señal específica, siempre por el antígeno, y una señal que no es específica, pero que va a actuar sobre las células que están reconociendo antígeno. Y ahí entonces tendremos que esta célula experimentará la diferenciación, la memoria, etcétera, contra este antígeno como consecuencia de todos estos estímulos que van a favorecer al clon que ha reconocido a un antígeno. ¿Qué ocurre con los linfocitos que no reconocen antígenos? Al cabo de unas semanas se mueren. Ya se generan linfocitos con miles y millones de especificidades distintas, y si ese linfocito al cabo de una semana no reconoce al antígeno para el que es específico, se va a morir. Y el que reconoce, va a vivir, va a actuar como efector, y luego que cumpla la función efectora se va a morir, pero van a quedar otros con memoria, población memoria, con las mismas especificidades y pronto ya para actuar. Esa es la dinámica permanente de la respuesta inmune para los distintos antígenos, y donde la diferenciación está mediada por estas citoquinas. Ahora vamos a ir viendo ejemplos más específicos, tomando como base este diapositivo donde se resume una respuesta inmune. Arriba inmunidad innata, abajo adaptativa. Ingresa un patógeno, activa una célula dendrítica, fenómeno inflamatorio, muy importante la inflamación para activar el sistema inmune. La célula dendrítica nos va a permitir activar a un linfocito T virgen. Y aquí ya vemos que del linfocito T virgen activado aparece TH1, TH2. Ya no es que el linfocito pasó dentro del CD4, no es que pasó a activarse, sino que además a diferenciarse en dos tipos distintos.
TH1, que va a tener sobre todo el estímulo para la función citotóxica, ataque de tumores, de virus. El TH2, estímulo de la función del linfocito B. Un cambio importante. Entonces, estas funciones nos están planteando que cuando sale un linfocito del timo, un CD4 que sale del timo, ¿qué es a nivel TH? Es indiferenciado, ¿no? ¿Eh? Indiferenciado. Exactamente. Precisa las señales de las interleuquinas anteriores para poder activarse. Muy bien, exactamente. Por eso el que sale del timo se les dice que es TH0. El linfocito CD4 positivo que salió del timo es TH0. Y cuando va a ser activado por una célula dendrítica con determinada señal de diferenciación, pasará a ser, si hay interferón gamma o interleuquina 12, pasa a ser de TH0, pasa a ser TH1. O si hay interleuquina 4, de TH0 pasa a ser TH2. Y ahí entonces vamos teniendo poblaciones de linfocitos T CD4 positivos que son distintas. Porque el TH0, que no tenía ningún perfil secretor determinado, pasa a ser productor sobre todo de interferón gamma y activar los mecanismos que matan a las bacterias intracelulares o a los virus. Y el TH2 va a actuar sobre todo contra los microbios extracelulares. Y entonces aquí empezamos a ver cómo la interacción del linfocito con la célula presentadora beneficia a ambas partes. Fíjense acá, un macrófago está infectado por el Mycobacterium tuberculosis. Es una situación frecuente que el agente de la tuberculosis nos pueda infectar. ¿Qué pensamos de los presentes, los que estamos acá? La mayoría de nosotros ha sido infectados por el Mycobacterium tuberculosis o no. ¿Qué idea tienen? Una cosa es ser y otra cosa es haber tenido tuberculosis. La gran mayoría de nosotros a esta altura de la vida, Hemos inmunizado contra la... por supuesto que también podés haber estado inmunizado y eso te ha favorecido no estar infectado, muy correcto. Y si no hubieses estado inmunizada, seguramente a esta altura la gran mayoría hemos estado infectados por el Mycobacterium tuberculosis sin haber tenido la enfermedad y resolvimos el problema. Lo resolvimos. Pero ¿qué pasa? Un macrófago puede ingerir a la bacteria y el macrófago infectado, el problema es que puede albergar a los micobacterios en su interior sin erradicar la infección. El macrófago solo come, pero no necesariamente elimina el contenido de lo que comió si se trata de Mycobacterium tuberculosis. ¿De quién depende? Depende del estímulo de los linfocitos TH1 que producen interferón gamma. El interferón gamma es un potente activador de los mecanismos de muerte del macrófago. Y eso va a permitir de que los Mycobacterium que estaban sean erradicados, eliminados por el macrófago respondiendo al estímulo TH1. De ahí que es bueno que una célula presentadora le muestre al linfocito T los antígenos, porque al mismo tiempo el linfocito T activado le va a ayudar al macrófago a actuar mejor. Cuando decíamos las células de la inmunidad adaptativa van a potenciar los mecanismos de muerte de la inmunidad innata, uno es esto.
un mecanismo es que el macrófago va a adquirir más capacidad de muerte estimulado por los linfocitos Th1. Y de esa manera, si el individuo es inmunocompetente, la tuberculosis no debe de ser un problema. Se sabe de que al haber, por ejemplo, progresado una infección por el VIH ¿a quién afecta? ¿A qué tipo celular primariamente? A los linfocitos TCD4 positivos, precisamente a los linfocitos Th1. Si el VIH infecta y afecta prioritariamente a estos linfocitos, nos vamos a encontrar de que la susceptibilidad para padecer tuberculosis de un paciente afectado por VIH es mayor que el que no está infectado. Entonces, aquí vemos una explicación del por qué esta susceptibilidad aumentada, porque la defensa no es la misma. Podríamos plantearnos que esto de hablar de respuesta Th1, Th2 puede ser una excesiva sutileza, ¿no? Pero la medicina está llena de ejemplos que muestran de que es de gran interés clínico. Y uno de los ejemplos clásicos tiene que ver con la lepra. La lepra está causada por un Mycobacterium lepra, y existen de la lepra dos formas clínicas importantes. Una que es la lepra tuberculoide, que es una lepra bastante benigna, dentro de lo desagradable que es tener lepra, y otra lepra que es la lepromatosa, que es una lepra agresiva, que infecta a un organismo que aparentemente no se está defendiendo. Y si analizamos qué pasa inmunológicamente en una lepra y la otra, vemos que los pacientes con la lepra tuberculoide tienen una buena respuesta a Th1, con bajo crecimiento de bacterias, y los pacientes con la lepromatosa tienen bien la Th2, pero que es irrelevante una buena respuesta a Th2 en lepra, porque el microorganismo está dentro de la célula, y produciendo anticuerpos por fuera no vamos a solucionar gran cosa. El problema es que los Th2, los de la lepromatosa, tienen afectada la respuesta a Th1. Entonces, esto es un paciente con una lepra tuberculoide, que no es del todo terrible, y esta es una lepra lepromatosa, donde es como que no hay una defensa adecuada ante este tipo de escenario. Dos tipos distintos de enfermedad y el mismo microorganismo. O sea que no es que cambió el agente patógeno entre esta lepra y la otra, es el mismo patógeno, lo que varió es la forma de defenderse del ser humano en una situación y en la otra. Después, en este avance introductorio a los tipos de respuesta inmune, importa también preguntarse qué pasa con los linfocitos CD8 cuando salen del timo. Vieron que los CD4 cuando salen del timo no han completado la maduración, todavía tienen la posibilidad de madurarse y de ser Th1 o Th2. Los CD8 cuando salen del timo pueden reconocer lo extraño, pero no saben matar. El CD8 no sabe matar. Reconoce pero no mata. Entonces, esa capacidad para matar la adquiere luego que terminó esta diferenciación fuera del timo, gracias a un mensaje que le envía un linfocito T cooperador CD4 positivo. El T cooperador activado envía señales de interferón gamma y de interleuquina 2 que van a ser fundamentales para que el citotóxico adquiera verdaderamente el rol de citotóxico por estas señales que le permiten completar la maduración.
este linfocito T, ¿cuál es? Si libera interferón gamma. TH1. Muy bien, TH1. Excelente. Entonces, ahora TH1 favorece la maduración del citotóxico, que de precitotóxico pasa a citotóxico. Este ahora reconoce esa célula blanca y la puede matar. El mecanismo de muerte mediado por el citotóxico tiene varias formas. Aquí van dos de las principales formas de muerte. Acá abajo la célula infectada por virus, por ejemplo. Arriba el citotóxico, que libera gránulos de perforina. La perforina se libera, polimeriza en la membrana de la célula que está infectada y al polimerizarse le generan agujeros en la membrana con desequilibrio osmótico que es causa de muerte de esa célula llena de agujeros en la superficie. Pero al mismo tiempo, además de perforina, hay gránulos que tienen granzima. Granzima es una enzima que fragmenta ácidos nucleicos. Y entonces la granzima atraviesa por los poros la membrana, llega al interior de la célula infectada y al degradar sus ácidos nucleicos, esa célula obviamente va a completar su muerte. Pero también, ¿qué otro mecanismo de muerte o de afectación directa se va a poder observar? Si aquí ingresa granzima en una célula infectada por virus, una acción antiviral directa al fragmentar el ADN o el ARN del virus. O sea que este mecanismo, que además de ser de muerte de una célula, también es un mecanismo antiviral directo, porque se va a afectar al virus en cuestión. De ahí que entonces el linfocito T citotóxico tiene estos mecanismos que matan por contacto directo. No hay fagocitosis. Se generan poros, se genera muerte por apoptosis, por fragmentación, y estas moléculas, granzima y perforina, ¿estaban en el CD8 cuando salió del timo? No. Las indujo el interferón gamma y la interleuquina 2, productos TH1, para que ese linfocito, cuando está reconociendo a su célula blanco, a la que debería de matar, ahí adquiere esa capacidad plena de muerte. Entonces, ese mecanismo de maduración favorecido por el linfocito TH1 se concreta aumentando los niveles o con la aparición de perforina y de granzima. Hay otras poblaciones que en el curso vamos a ver, como los TH17, que es una población linfocitaria muy interesante, muy importante, que activa los neutrófilos y activa sobre todo la inmunidad contra patógenos extracelulares. Todo a partir de un linfocito TH0 virgen que salió del timo, y donde aquí la excepción a la regla. Antes era casi sinónimo decir linfocitos T CD4 positivos o cooperadores. Hoy no es así, porque sabemos que dentro de los linfocitos T CD4 positivos hay una población, CD4 positivos son todos, pero hay una población que son los T-reg, T supresores, que representan aproximadamente del 3 al 5% de los linfocitos T circulantes. Entonces hay T supresores que son CD4. Ya no es sinónimo que todos los CD4 son helper, porque
tenemos posiciones supresoras que pueden ser ya salidos como tales del timo, o la mayoría maduran de forma inducida a nivel de la periferia, y con esto se logra entonces generar poblaciones que tienen un papel importante para la tolerancia de la respuesta inmune. Por lo tanto, ahora podemos afirmar sin ningún tipo de riesgo a equivocarnos un concepto, que es que la respuesta inmune adaptativa que se va a desarrollar depende de las decisiones que se tomen aquí. Célula dendrítica, linfocitos TH0, se va a presentar el antígeno, habrá reconocimiento, habrá señales de diferenciación, y esto puede dar lugar a poblaciones TH1, TH2, TH17, TRE, según los estímulos que en el momento que se está reconociendo el antígeno, que se hace la presentación, estos estímulos motivarán distintas vías de diferenciación, tan distintas que en algunos casos pueden ser supresoras y en otros casos cooperadoras. Esa es la esencia entonces de una respuesta inmune normal, donde la respuesta inmune adaptativa parece ser la clave para resolver con mayor precisión los conflictos contra un patógeno, pero esto depende de la inmunidad innata en su magnitud y en su direccionamiento. Así tenemos una respuesta, por ejemplo, un patógeno intracelular, 3 tipos de células presentadoras: macrófagos, linfocitos B dendríticas. Si la célula a activar es un linfocito virgen, es la dendrítica la clave. La célula TH0 se va a activar hacia TH1, y esto va a favorecer las respuestas contra patógenos intracelulares por distintos mecanismos, macrófagos, natural killer, etc. Si la respuesta es contra un alergeno o un patógeno extracelular, la respuesta va a ser TH2, con producción de anticuerpos, con activación de eosinófilos y mastocitos, producción de IgE muchas veces. O sea, vemos que como una respuesta TH0 puede sufrir direccionamientos según el agente causal. Esa es la plasticidad que muestra el sistema inmune, cómo adaptarse según el agente causal en cómo generar la respuesta. En el estado actual del conocimiento, nosotros vamos a jerarquizar a las poblaciones que hablamos, ¿sí? Pero sepamos que hay más linfocitos. No solamente TH1, TH2, están los TH9, que participan en alergias y autoinmunidad. TH17 ya los nombramos, los TH22, que son linfocitos que estimulan a los epitelios, de interés en particular en dermatología, en la psoriasis, dermatitis atópica, vamos a verlas en el curso. Los linfocitos TH foliculares, en todos los casos, reiteramos, un linfocito TH0 reconoce el antígeno por una célula dendrítica, y acá tenemos el escenario de presentación de antígeno. Para ir llegando a la última parte, entrando entonces en la última parte, vamos a destacar que hay también otras señales claves para activar a un linfocito. Acá tenemos célula presentadora, péptido NHC, linfocito T con el TCR.
Para que se active este linfocito, que esto ya es una señal, importan muchísimo las señales de coestimulación. Esto es clave para la respuesta inmune. La señal principal de coestimulación se llama B7. ¿Dónde está? En la célula presentadora. B7 puede ser también conocido como CD80 o CD86. Con esto vemos que B7 se une a CD28. CD28 es un receptor de la superficie del linfocito T y genera la activación de un linfocito. Es una etapa indispensable para activar a un linfocito T. Ahora, si tenemos a los mismos protagonistas, la célula presentadora, el mismo antígeno, el mismo linfocito, en ausencia de la señal de coestimulación, ¿podrá haber reconocimiento por parte del linfocito o no? ¿Este linfocito podrá estar reconociendo a este antígeno? Reconocer capaz que sí, pero no se va a activar. Exactamente, esa es la expresión correcta. Reconocerlo sí, pero no se va a activar. Y por eso se dice que este linfocito va a reconocer, pero puede quedar tolerante, puede quedar anérgico, reconociendo eso, pero no actuando contra. Por lo tanto, no siempre que haya reconocimiento por parte de un linfocito es sinónimo de activación. Una cosa es reconocer y otra cosa es activarse contra. Y ustedes me podrían preguntar, pero ¿estará bien que un linfocito quede anérgico? Y muchas veces es indispensable para que las cosas ocurran normalmente. Un linfocito es bueno que quede anérgico si es para tolerar al feto. El linfocito es bueno que esté anérgico contra las estructuras normales. Porque si no está anérgico contra lo normal, tenemos autoinmunidad. Entonces, la anergia es parte de la fisiología de la respuesta inmune. Y nos podríamos sí preguntar, ¿y esa anergia es para toda la vida? Y entonces la anergia, fíjense aquí, célula presentadora, MHC péptido, el reconocimiento se hace sin señal de coestimulación, por lo tanto se generó una célula anérgica. Ahora, a esta célula anérgica se la contacta con una célula presentadora que sí tiene las señales de coestimulación, y el resultado es que la célula que era enérgica no revierte más. Esa célula anérgica seguirá siendo anérgica. Ya se aprendió a tolerar algo y no se cambia la conducta en esa célula. Por lo tanto, así como tenemos células que quedan con memoria para toda la vida para rechazar algo o un patógeno, hay células que quedan con memoria para toda la vida para aceptar lo que puede ser propio. ¿Sí? Contra algo, pero puede reaccionar contra otra antígeno distinto. No, en este caso, porque cada linfocito tiene una única especificidad siempre. Uno T y uno B siempre reaccionan contra un antígeno. ¿Cómo controlar la respuesta inmune? Tenemos el origen de la respuesta inmune, célula presentadora, B7, coestimulación a CD28. Esto es muy importante, la señal de coestimulación es muy importante cuando se genera una vacuna. Si ustedes van a vacunar a alguien, o nos vacunan a nosotros, a veces quedamos, nos duele un poco el brazo por la vacuna, y no es culpa de quien nos inyectó, inoculó, sino que es a propósito de que nos administran una sustancia oleosa. Una sustancia oleosa junto con el antígeno que obliga a que en ese sitio el antígeno va a quedar a veces varios días, generando una inflamación local. Esa inflamación va a atraer a células fagocíticas, y las células fagocíticas activadas
van a producir B7 y van a presentar mejor al antígeno para que sea reconocido por nuestro organismo. Favorecen esa respuesta contra. También, cuando se desarrolla la respuesta inmune, B7-CD28, luego nos vamos encontrando que el episodio se fue resolviendo. Ya el organismo no nos está afectando. Entonces, la respuesta inmune empieza a autocontrolar el fenómeno, empieza a disminuir la respuesta inmune, y una de las moléculas claves en frenar la respuesta inmune se llama CTLA4. A esta hay que recordarla bien. CTLA4 es una molécula que, a diferencia de CD28, que está en la superficie del linfocito virgen, CTLA4 no está en el linfocito virgen. Y CTLA4 empezó a aparecer en la membrana luego que se activó el linfocito, luego que empezó a ocurrir la respuesta inmune. De manera que cuando hay mucho CTLA4, fíjense a quién se une CTLA4. Se une a la señal de coestimulación, a B7. Pero la diferencia es que se une a B7 para frenar la respuesta inmune, para ponerle freno o matar a la célula por apoptosis. Entonces ahí hay un autocontrol de una respuesta inmune por aumento de CTLA4. Entonces aquí tenemos este esquema muy simple, pero que trata de evitar confusiones, donde linfocito T es la presentadora, la unión de B7 a CD28 estimula al linfocito, es clave, señal de coestimulación, pero pasa la respuesta inmune a desarrollarse y CTLA4 es quien se une a B7 y frena la respuesta inmune. Para que tengamos bien claro a qué moléculas nos estamos refiriendo y qué distinto es lo que hacen. Y CTLA4 tiene 80 a 100 veces más afinidad por B7 que la que tiene CD28, por lo tanto predomina el freno por CTLA4. Esto, que parece muy sutil, es la base de algunos de los cambios espectaculares que están ocurriendo en el tratamiento de enfermedades. Les voy a dar dos ejemplos para terminar. Entonces, por un lado, hay individuos que tienen, en este escenario aquí tenemos CTLA4, B7-CD28, la activación normal, pero tenemos que hay veces hay quien recibe un trasplante renal y el problema es que genera una respuesta el organismo contra ese riñón. No queremos rechazar algo que puede salvar la vida de una persona. Entonces, lo que se ha hecho es administrar un fármaco que se llama Belatacept. ¿Qué está haciendo el Belatacept? ¿A quién está bloqueando? A la señal de coestimulación A, B7, que decíamos se puede llamar también CD80, CD86, B7, que es lo que nos importa. Si Belatacept bloquea a B7 y se ha trasplantado un riñón, ¿qué es lo que va a haber en este individuo en estas condiciones? ¿Va a haber reconocimiento del antígeno o no? Sí. ¿Qué pasa con la señal de coestimulación? Ahí está. Aquí tenemos reconocimiento con señal de coestimulación ausente. Porque B7 no se puede unir a CD28. Y si habíamos visto que puede reconocerse, pero sin la señal de coestimulación se genera tolerancia, nosotros en este caso es justo lo que buscamos. Excelente. Entonces,
Por eso, el Belatacept es un fármaco de interés en el trasplante renal, no para no rechazar, sino para mejor tolerar al tejido que se ha trasplantado. También esto, utilizando el fármaco Abatacept, se usa para personas que tienen un problema autoinmune, una artritis reumatoidea, y entonces de la misma manera se bloquea la señal de coestimulación con reconocimiento y se empieza a tolerar lo que estaba desencadenando el problema. Y eso lleva a cambios importantes desde el punto de vista terapéutico. Lo astuto de esta gente que diseñaron estos tratamientos, ¿qué utilizaron para bloquear AB7? Utilizaron a la propia molécula CTLA4. Ya que CTLA4 tiene tanta afinidad por B7, usaron a CTLA4. Pero ¿cuál es el problema? CTLA4 es una proteína que tiene un componente transmembrana hidrofílico. Entonces, lo que hicieron fue tomar el dominio extracelular de CTLA4, que se une a B7, lo fusionaron por ingeniería genética con cadenas pesadas de anticuerpos, que son un soporte molecular, y así generaron a la molécula quimérica CTLA4 inmunoglobulina G, que es el fármaco de uso médico. No hicieron un anticuerpo. Usaron el CTLA4 recombinante, la parte, el dominio extracelular, y con eso generaron el fármaco que se usa hoy en medicina. Y para terminar, esto que ya trascendió los libros de la medicina, porque son el boom hoy en la sociedad casi, de que la inmunoterapia ha empezado a generar respuestas impresionantes, nunca vistas por ningún tratamiento previamente en cáncer. Y esto ha sido el paso pionero, estuvo determinado por un anticuerpo llamado ipilimumab. El ipilimumab, fíjense en lo que hacen. ¿A quién se une? A CTLA4. Y si el ipilimumab se administra y se une a CTLA4, ¿cuál será su efecto? ¿Se frena? No hay freno. La respuesta, ¿estamos de acuerdo con lo que dice la compañera? No hay freno. ¿Qué es lo que hace CTLA4? En realidad elimina la tolerancia, o sea, potencia el sistema inmune. Claro, porque frena ¿Me al pasás el celular de freno. ahí? CTLA4 es un freno. Gracias. Si frenamos al freno, estamos haciendo que esto dure más. Entonces, ese detalle, esa sutileza increíble, hoy, una lógica total, pero hace 10 años nadie se imaginaba que esto iba a tener tanto impacto clínico, determinó un cambio enorme en la inmunoterapia. Lo mismo que los anticuerpos que ustedes ya también han escuchado y van a escuchar muchísimo, anti-PD1, PDL1. Acá tenemos la respuesta linfocito al medio, anticuerpo anti-PD1, inhibido por el PDL1 del macrófago o el PDL1 de la dendrítica. Esto es autorregulación de la respuesta inmune, pero ¿cuál es el gran problema? La trampa de que numerosos tumores producen anti-PDL1 y entonces el tumor que tiene anti-PDL1 frena al linfocito. El tumor hace que el linfocito que está al lado no actúe contra él. Y eso llevó a que se desarrollaron tratamientos que rompan el eje, bloqueando a PDL1 o a PD1, y esto ha superado mucho más todavía los resultados espectaculares con el CTLA4. ¿Y qué es espectacular? Lo espectacular ha sido que estas drogas empezaron a ser administradas en pacientes con melanoma metastásico. O sea, melanoma metastásico son situaciones donde las posibilidades de sobrevida son muy escasas, muy pocos meses,
mortalidad para todos los pacientes porque ya no había más nada para hacer. Y con el ipilimumab se lograron sobrevidas que más del 20% de los pacientes estaban vivos y sin enfermedad a los 5 años. Fue algo increíble lo que se empezó a observar y empezaron a aparecer resultados todavía más espectaculares con los anti-PDL1. Esto empezó a tomar evaluaciones, fuerza en cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces los anti-PDL1, este es el tratamiento estándar, cuántos vivos de cáncer de pulmón. Si recibían el anti-PD1, los resultados eran extraordinariamente superiores, con gente que le desaparecía la enfermedad intratable, incurable, y pasaban a estar libres de enfermedad. Entonces, bueno, dentro de eso es un caso paradigmático. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, es como Angelina Jolie fue para el cáncer de mama hereditario. Bueno, Carter a los 90 años llamó a una conferencia de prensa para despedirse porque le habían diagnosticado un melanoma con 4 metástasis cerebrales. Y a esa edad, lo más importante es que no sufra, pero no había muchos tratamientos para administrarles, y le administraron el tratamiento anti-PD1, y con esto, hasta hoy, desde hace más de 4 años y medio, está libre de enfermedad, desaparecieron todas las metástasis, y son resultados de eso donde la medicina nunca nos había mostrado ejemplos de este tipo en tanta cantidad. Entonces, lo que ha ido cambiando, que es la esencia de lo que ustedes ahora, por suerte, van a vivir, porque esto ya es asistencial, es que cambió una estrategia y una forma de pensar, y que ahora, tocando receptores, tocando sitios de regulación de la respuesta inmune, nos encontramos con fenómenos impresionantes en la clínica. No es ahora que hay que apretar el acelerador, tirar vacunas, como quien trata una enfermedad infecciosa, sino que la forma de pensar ahora ha cambiado en estos años, estos 5 o 6 años. Estamos viviendo escenarios impresionantes, y de ello se hizo eco la ciencia cuando les dio el premio Nobel el año pasado a los artífices del tratamiento anti-PD1 y anti-CTLA4. Addison, el 1 de octubre pasado, publicaron la noticia. Después yo leí un reportaje a Addison sobre cuál fue su vivencia ese día, y lo que a él lo conmovieron 2 cosas. El 1 de octubre, el premio Nobel se lo dieron en diciembre, pero lo conmovió la llamada, porque no se imaginaba que iba a ganar el Nobel, la llamada, y otra llamada de una paciente que había sido parte de uno de los primeros ensayos clínicos, que había ingresado por tener melanoma metastásico, y que 17 años después estaba viva, tenía 2 hijos, le hacía vida normal, algo insólito. De esas historias que ya se van viendo con mucha frecuencia. Entonces, el mensaje es que estamos de a poco aprendiendo a conducir mejor la respuesta.